Muy buenas noches con todos. Nos reunimos en este espacio para poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Es una alegría que cada uno de ustedes se tome un tiempo y pueda estar aquí aprendiendo, al igual que nosotros, un poco más acerca de las enseñanzas de Jesucristo y de sus discípulos, en este caso del apóstol Pablo. Como bien sabemos, durante algunas semanas hemos estado hablando acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo, en específico tres. Hemos hablado de su recorrido por Asia Menor, por Europa, y ahora estamos llegando ya a la parte final del libro de los Hechos, en donde Pablo empieza a ser confrontado por las autoridades judías, por las autoridades romanas, y estamos tratando de cursar el desenlace de la vida de Pablo. Hoy particularmente nos toca hablar acerca de Pablo ante el concilio o la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Este texto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 23, de los versículos 1 al 11. Y vamos a ir de frente a los primeros versículos. Si tiene una hoja o un papel ahí para que anote, sería bueno. Vamos a cursar todos los 11 versículos y vamos a tratar de extraer el mensaje de entre cada uno de ellos. Aunque algunos de ellos son bastante explícitos, vamos a parafrasear un poco y al final vamos a dar un mensaje de aplicación práctica, que es lo que la palabra de Dios nos demanda, ¿verdad? Así que estemos atentos. Bienvenidos a todos los que están ahí conectados. Hoy vamos a hablar de Pablo ante el concilio en Hechos capítulo 23 del 1 al 11. Y empezamos con los primeros dos versículos del libro de Hechos. Hechos capítulo 23 versículos 1 y 2. Estos dos primeros versículos nos hablan de el discurso de Pablo ante el concilio. Pablo ya se encuentra, como les dije hace un momento, enfrentando a las autoridades porque lo estaban enjuiciando debido al mensaje que él traía, que era un mensaje antagónico, un mensaje diferente al que se proponía en esa época. Al Pablo estar presentando un mensaje diferente al de la religión de esa época, al de la política o al de la imagen política o el concepto político de ese entonces, Pablo empieza a recibir confrontación por parte de las autoridades, y el concilio, el Sanedrín, es una de esas autoridades de ese tiempo, y hoy Pablo se encuentra frente al Sanedrín y Pablo empieza su discurso ante el concilio, y el versículo 1 y 2 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. El día anterior Pablo vio una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo. Pablo en versículos anteriores o en el capítulo anterior, él había tenido la oportunidad de predicar el mensaje de Jesús en el templo. Sin embargo, esa oportunidad fue frustrada por la multitud, ya que ellos le impidieron terminar su mensaje porque empezaron a alborotarse. Sin embargo, ahora Pablo se veía en una nueva oportunidad, o tenía otra oportunidad de ganar el pueblo de Israel para Jesús, el mensaje en el que él creía. Y quizá era una mejor oportunidad porque esta vez él iba a estar ante el concilio, ante una de las autoridades más importantes del pueblo de Israel, teniendo la oportunidad de predicar el evangelio a hombres influyentes. Y esta era una de las cualidades, era una de las principales motivaciones de Pablo, si no la principal, que era la de predicar y compartir el mensaje de Jesús a las demás personas. Y Pablo el día anterior, o en el capítulo anterior, había tenido la oportunidad de predicarle a la multitud en el templo. Sin embargo, no había podido porque la multitud se había alborotado. Entonces él vio una nueva oportunidad de predicar ante el concilio, y es aquí donde él empieza su discurso y dice: y con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y Pablo quizá pensaba que esta manera de comenzar a predicar era inocente. Él estaba tratando de relatar desde lo más profundo de él cómo él se sentía predicando el evangelio, y él decía: con toda buena conciencia. Y él no estaba insinuando que era alguien perfecto, que no tenía pecado, sino por el contrario, él quiso decir que él respondía a su conciencia cada vez que él estaba haciendo las cosas mal. Lo que Pablo estaba tratando de decir era que todo lo que él lo hacía respetando esta voz interior que él poseía, que es la conciencia que Dios nos ha llamado. Sin embargo, este mensaje
o esta primera impresión que ofrece Pablo no es bien vista por las autoridades del concilio, y es aquí donde el sumo sacerdote Ananías ordena que le golpeen en la cara. Y esta proclamación de Pablo de tener una buena conciencia en realidad ofendió al sumo sacerdote. Él probablemente pensó que alguien quien era acusado, porque Pablo estaba siendo acusado de crímenes serios, no debía decir que tenía buena conciencia, y por eso es que lo manda a golpear. Y quizá también el sumo sacerdote estaba siendo acusado en su corazón por la inherente integridad de Pablo, porque Pablo, si bien es cierto, estaba siendo acusado por supuestos crímenes que él había cometido en contra del mensaje de la ley que se proclamaba en ese tiempo. Dentro de todo, las personas sabían que Pablo era una persona íntegra. Sin embargo, él no estaba siendo juzgado tanto por su integridad, sino por el mensaje que él estaba dispuesto a proclamar. Probablemente el sumo sacerdote Ananías se sintió acusado por la integridad evidente del apóstol Pablo, y por eso mandó a que lo golpearan. Y es así como empieza el discurso de Pablo ante esta asamblea, porque el Sanedrín o el consejo era un consejo de sabios que hacían la función de juez. Era una corte suprema de la ley judía que se encargaba de administrar justicia en ese tiempo. Ahora nosotros tenemos a un aparato legislativo que es el Poder Judicial, que se encarga de administrar justicia. Tenemos a cortes supremas y a una serie de entidades articuladas que se encargan de administrar justicia aquí en nuestro país, en Perú en específico. En ese tiempo existían ciertas autoridades y existía el Sanedrín, que era la institución encargada de administrar justicia en ese tiempo. Entonces Pablo se presenta y él empieza dando su discurso diciendo que él ha vivido de buena conciencia predicando delante de Dios, y él es mal visto por el sumo sacerdote y es mandado a ser golpeado. Y ante esta reacción del sumo sacerdote, Pablo responde, y en Hechos 23 del 3 al 5 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y aquí vemos que Pablo era un hombre bastante inteligente, bastante audaz. No sabemos con qué tono Pablo habrá expresado esto de Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Cuando Pablo recibe la respuesta del sumo sacerdote Ananías pidiéndole a las personas que están ahí que golpeen a Pablo en la cara, Pablo de inmediato dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y no sabemos exactamente la expresión de Pablo, pero la expresión estaba justificada y acertada. El hombre que mandó que un hombre indefenso fuera golpeado era en sí una pared blanqueada. Era como si la corrupción estuviera cubierta por una capa de pureza. Eso era lo que le quería decir Pablo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una especie de corrupción cubierta por una capa de pureza. Y los hombres que conformaban el concilio debían ser ejemplo de la ley. El sumo sacerdote, que era se podría decir el presidente del Sanedrín, era quien debía ser ejemplo de la ley de Moisés. Sin embargo, la propia ley de Moisés nos indica que golpear o mandar a golpear a Pablo era lo contrario que la ley les exigía a los judíos. Solamente un hombre encontrado culpable podía ser golpeado. Sin embargo, Pablo aún no se le imputaba ninguna culpa. Pablo aún no había sido declarado culpable, estaba recién ingresando al juicio, estaba por ser enjuiciado. Sin embargo, ya había mandado a ser golpeado por el sumo sacerdote. Y obviamente eso no estaba bien. Por eso es que Pablo reacciona de esa forma: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y más adelante a Pablo le dicen: al sacerdote de Dios injurias, porque la ley de Moisés también prohibía criticar o injuriar al sumo sacerdote. Y es aquí donde Pablo una vez más contraargumenta, y él indica que no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Entonces aquí vemos en primer lugar la predisposición que tenía Pablo para predicar el evangelio. La prioridad de Pablo era predicar a Jesucristo, y lo vemos en el versículo 1 y 2. La motivación de Pablo ante el Sanedrín, pese a que él iba a ser enjuiciado, era compartir el mensaje del evangelio, y por eso es que él empieza así su mensaje, tratando de sensibilizar la conciencia de los oyentes. Sin embargo, él no consideró que esta frase inicial
iba a causar el impacto que causó. Incluso lo mandaron a ser golpeado. Y luego de esto vemos la astucia de Pablo. Él conocía muy bien la ley judía y pudo defenderse. Hechos 23:6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, en los versículos anteriores vemos que Pablo era un conocedor de la ley. Por eso es que llama sepulcro blanqueado al sumo sacerdote, porque Pablo sabía a la perfección que el sumo sacerdote no podía mandar a golpearlo hasta que Pablo no haya sido declarado culpable. Entonces Pablo conocía muy bien la ley. Luego de que sucede esto, ya la situación se estaba poniendo un poco tensa en ese lugar, y es aquí donde Pablo utiliza una vez más otra de sus tácticas, por el conocimiento de la ley y por el conocimiento también de la teología que manejaba cada grupo compuesto del Sanedrín. Pablo notando empieza la expresión. Entonces Pablo notando, dice, al parecer Pablo ya había observado que la audiencia no iba a recibir el evangelio. Pablo había ido con la motivación de compartir el mensaje del evangelio a esa audiencia, a esas personas importantes que estaban en ese lugar, a ese grupo de personas selectas encargados de administrar justicia de ese lugar. Pablo lo había considerado como una enorme oportunidad. Sin embargo, luego de lo que sucedió en ese momento, Pablo se dio cuenta que la audiencia ya no iba a recibir el mensaje del evangelio. La orden del sumo sacerdote y la actitud de las personas, porque se empezaron a agitar, lo puso en claro. Así que Pablo ya no cambió la táctica, ya no quiso predicar el evangelio e hizo lo que pudo para preservar su libertad antes de que el concilio lo quisiera matar. Entonces Pablo ya cambia de actitud luego de ver esta escena, luego de ver que lo querían golpear, luego de que las personas empiezan a alborotar, y él, en vez de predicar el evangelio, opta por utilizar astutamente una táctica para dividir a la audiencia, dividir a este grupo de personas y liberarse de que lo quieran matar. Pablo se había dado cuenta que una parte de ellos era saduceos y otra fariseos. Y la idea de Pablo era dividir el Sanedrín en sus propias líneas de pensamiento entre sus partidos, tomando un bando que era el de los fariseos, que simpatizaba con él en lugar de tenerlos unidos contra él. Pablo estaba consciente de que todo el grupo en ese momento estaba en contra de lo que Pablo estaba haciendo. Sin embargo, Pablo conocía que había una separación, ahí estaban los saduceos y estaban los fariseos, y él compartía la línea de pensamiento de los fariseos, y por eso es que él habla acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Hechos 23 del 7 al 9. Hechos 23 del 7 al 9 dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Entonces aquí vemos que Pablo eligió el asunto correcto, y aquí vemos la capacidad que tenía Pablo para hallar respuestas o crear situaciones que lo iban a favorecer. Era un hombre astuto para lo bueno, definitivamente. Enmarcado en dichos términos, él obtuvo la alianza inmediata de los fariseos y dejó que ellos discutieran con los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de su tiempo y negaban la realidad de la vida después de la muerte. Ellos no creían en la resurrección. Lucas escribe correctamente de ellos y dice que para los saduceos no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Este era uno de los grupos, era el primer grupo que componía el Sanedrín. Y los fariseos tenían cosas más en común que Pablo, siendo creyentes más apegados a la Biblia. En aquel tiempo ellos tomaban la Biblia en serio, aun cuando erraban en gran manera en agregar tradiciones. Eso ya lo conocemos, porque la Biblia nos habla acerca de las tradiciones y de mandamientos injustificados en la Biblia. Entonces vemos que Pablo, que conocía la línea teológica, la línea de pensamiento de cada grupo, opta por justificarse, opta por liberarse utilizando la línea de pensamiento de los fariseos para liberarse de la tortura o de la muerte que podía caer sobre él en ese momento. Usualmente los saduceos y los fariseos eran enemigos, pero ellos se lograron unir en oposición contra Jesús.
Y es extraño como gente con nada en común, como los fariseos y los saduceos, se unan como amigos para oponerse a Dios y su trabajo. Y eso es algo que vamos a evidenciar en nuestra vida también, ¿verdad? Y haciendo así un paréntesis, siempre nosotros en nuestro caminar dentro del cristianismo o como seguidores de Jesús vamos a encontrar oposición, y eso es algo que venimos predicando desde hace mucho. Pero la oposición no puede minimizarnos, no nos puede atormentar, no nos puede perturbar, porque nosotros servimos a un llamado mucho más grande. Y no importa la oposición que nosotros enfrentemos, siempre debemos seguir adelante. Vemos aquí que los fariseos y los saduceos, que eran enemigos en líneas de pensamiento, se unieron para apresar a Pablo, para matar a Jesús. Y eso es una de las realidades que siempre va a suceder y contra las que nosotros debemos estar preparados. Hechos 23:10, ya luego de todo este acontecimiento, vemos que Pablo es rescatado por el tributo romano. Hechos 23:10 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y llevasen a la fortaleza. Entonces vemos acá que el cometido de Pablo, al fin de cuentas, le sirvió, porque era tan grande la tensión entre fariseos y saduceos en esa sala que ya estaba empezando a convertirse en una situación descontrolada. Entonces es aquí donde el tribuno envía soldados romanos y rescatan a Pablo y lo llevan nuevamente a la fortaleza en donde Pablo estaba encarcelado. La astucia de Pablo lo rescata del concilio. Sin embargo, él no pudo estar contento finalmente con el resultado. Él tuvo la oportunidad de predicar a una gran multitud de judíos que atendían en el templo y terminó en fracaso. Luego tuvo la oportunidad de predicar al influyente concilio judío y también terminó en golpes. Si bien es cierto, Pablo utilizó una táctica para liberarse y dejó el evangelio o la predicación del evangelio de por lado, vemos que más adelante él se siente atormentado por esa decisión que él tomó. Porque alguien podría decir: Pablo, en vez de predicar el evangelio, optó por salvaguardar su vida, y nosotros estamos llamados a incluso dar nuestra vida por causa del evangelio. Entonces, ¿qué pasó ahí con Pablo? Pero si hacemos un análisis más extensivo de lo que Pablo hizo, Pablo, si bien es cierto, en esta oportunidad puntual prefirió salvar su vida que seguir compartiendo el evangelio. Vemos que esto desencadenó que él siguiera predicando incluso en Roma, ¿no?, que era un lugar mucho más importante en donde se debía compartir el mensaje del evangelio. Luego vemos en Hechos 23:11, y este para mí es el versículo más importante, porque lo que hemos leído hace un momento es parte de la historia, parte de la situación que pasó Pablo frente al concilio. Sin embargo, aquí vemos el consuelo de Jesús a Pablo, porque Pablo se sentía atormentado. Pablo había visto que no había podido predicarle a la multitud a la multitud de judíos. Luego Pablo no había podido predicarle a las personas influyentes del Sanedrín. Entonces él se sentía decepcionado. Había dejado la oportunidad de predicar el evangelio por salvaguardar su vida, por salvaguardar su integridad. Pablo estaba atravesando una situación difícil. Sin embargo, Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Una vez más lo leemos y dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La noche en la que él estuvo ante el consejo, definitivamente fue una noche difícil para Pablo. Su corazón deseaba la salvación para sus compatriotas judíos, y dos grandes oportunidades resultaron en nada. Probablemente Pablo estaba ahí entre lágrimas, estaba en duelo por esas oportunidades perdidas, y era un hecho perdido para el evangelio que Dios le había mandado a compartir. Y en momentos como estos, uno es por lo regular atormentado con un sentido de integridad, y es lo que Pablo posiblemente experimentó. Él se sentía indigno, él no se sentía capaz quizá de compartir el mensaje del evangelio. Él se sentía que no era de buen uso ante Dios, y quizá él sentía que su ministerio ya estaba llegando a su final, porque él ya estaba en una fortaleza, él estaba prisionero. Y Pablo ya había salido anteriormente milagrosamente de las prisiones, pero esta vez el Señor se encontró con él en la celda.
Y esto nos deja un mensaje muy importante, y es un mensaje que nosotros debemos grabar en nuestro corazón. Y es que nosotros de seguido demandamos que Jesús nos libre de las circunstancias difíciles, nos libre del hambre, nos libre de la enfermedad, nos libre de las situaciones difíciles, nos libre de los problemas, nos libre de la crisis financiera, de crisis emocional. Queremos que Dios nos libre de toda clase de circunstancias que nos afecta, pero la verdad es que Dios quiere encontrarse con nosotros en cada una de esas circunstancias. Dios quiere encontrarse con nosotros en cualquier situación. Y esta palabra tiene que estar guardada en nuestro corazón y tiene que ser de aplicación práctica en nuestra vida. No estemos demandando que Dios nos libre de circunstancias difíciles. Por el contrario, demandemos a nosotros mismos estar de pie al lado del Maestro en toda circunstancia. Así sean circunstancias buenas, así sean circunstancias malas, pidámosle a Jesús que Él siempre esté de nuestro lado. Y la verdad es que Él siempre va a estar ahí. Pero nosotros creemos que en circunstancias difíciles Él no está ahí, pero la verdad es que Él está ahí. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. La Biblia dice que el Señor se encontró con él en esa celda en la que él se hallaba. Jesús no había olvidado a Pablo, Él estaba con Pablo en toda circunstancia. Y nosotros debemos entender esto, que toda circunstancia por la que atravesemos será importante para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en las demás personas. Recordemos que nosotros somos instrumentos. Cuando nosotros entendamos este mensaje de que somos instrumentos y que los regalos, muchas veces andamos detrás de la prosperidad, andamos detrás de la tranquilidad emocional, andamos detrás de las riquezas, andamos detrás de las personas, de las relaciones saludables. Y no es que eso está mal, eso está muy bien, pero no podemos perder el enfoque. Y no debemos de olvidar que nuestro regalo mayor ya lo hemos recibido. El regalo mayor es Jesucristo, que se entregó por nosotros hace unos cuantos miles de años. Y hoy nosotros tenemos, gracias a ese sacrificio, entrada a la morada celestial. Ese es un regalo que ya hemos recibido. No debemos vivir esperando regalos o esperando promesas. Debemos vivir abrazados a la promesa que ya se hizo carne hace 2000 años. Jesucristo no solo se encontró con Pablo en esa celda. Jesús tuvo muchos encuentros con Pablo, sino que le dijo: ten ánimo, Pablo. Jesús no solo estaba con Pablo, Él le dio palabras de consuelo. Las palabras ten ánimo nos dice que la noche ya había traído consigo oscuridad emocional. Pablo estaba emocionalmente tocado, estaba triste, incluso quizá estaba en oscuridad espiritual. Pablo estaba siendo atormentado. Sin embargo, Jesús estaba allí para animar a su fiel sirviente a dedicarse totalmente por el bien del Evangelio. Nosotros podríamos pensar que Pablo estaba atravesando por una circunstancia que estaba marchando mal ahora mismo, pero no conocemos en realidad, no conocemos la realidad de los hechos, pero incluso nosotros podemos estar viendo circunstancias difíciles. En este tiempo, al menos aquí en nuestro país, vemos que estamos atravesando circunstancias difíciles, pero Jesús lo sabe, Dios lo sabe, Él permite muchas veces todas estas cosas y Él siempre nos dice ten ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice ten ánimo? No porque todo está marchando bien, sino porque Dios aún está en su trono y Él aún mantiene sus promesas, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, los que conforme a sus propósitos son llamados, Romanos 8:28. Entonces nosotros no podemos estar tranquilos emocionalmente en función a las circunstancias. Nuestra tranquilidad emocional, nuestra tranquilidad mental, nuestra tranquilidad como seres humanos no tiene que estar atada a las circunstancias, sino que tiene que estar atada a Jesucristo, atada a nuestro conocimiento de quién es Dios. Y cuando nosotros tengamos atada nuestra tranquilidad emocional al ancla, a la roca eterna y firme que es Jesucristo, absolutamente nada nos va a remover. No importa la crisis económica que vivamos, la crisis política que estemos atravesando. Y no con ello quiero decir que vamos a ser indiferentes. Me estoy refiriendo a la tranquilidad emocional que nosotros siempre debemos experimentar. Cualquiera puede tener un buen ánimo cuando todo marcha bien, pero el cristiano puede tener buen ánimo incluso cuando todo está marchando mal, cuando todo está corrupto. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es poderoso y maravilloso sin importar la crisis por la que atravesemos. No importa la crisis por la que atravesemos.
nosotros igual podemos tener buen ánimo. Y no por ello quiero decir que vamos a dejar de protestar ante la injusticia o nos vamos a declarar indiferentes ante una sociedad injusta. Por supuesto que no. Si nosotros vemos que hay algo injusto, tenemos que reclamar, tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Lo debemos hacer, pero no por eso debemos dejar de tener buen ánimo. No, debemos tener siempre buen ánimo, porque pese a la injusticia, pese a la corrupción, pese a los momentos de dificultad, sabemos que Dios tiene el control. Él es todopoderoso, Él es maravilloso. No importa la crisis, Él siempre está en control. Y ya para terminar, puedo decirles que Pablo se pudo haber desanimado por la falta de buenos resultados del sermón en Jerusalén. Pero hay algo que nosotros también debemos tener en nuestro corazón, y es que los resultados no eran responsabilidad de Pablo. Muchas veces nosotros estamos muy atados a los números y queremos ver resultados cuantificables. Sin embargo, nuestra responsabilidad como cristianos, como seguidores de Jesús, es traer la palabra de Dios y testificar de Jesús a todas las personas. Esa es nuestra responsabilidad. Traer la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios y testificar de Jesús a todas las personas que podamos. Y los resultados serán, los resultados cuantificables, los resultados numéricos serán responsabilidad de Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad de convertir a la gente. Esa es capacidad del Espíritu Santo. Nosotros solo compartimos el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad. Y ese es el mensaje que nos deja aquí el apóstol Pablo. Y Jesucristo hablándole al apóstol Pablo. Jesús le dijo: Pablo, no te desanimes. Pablo, ten ánimo. No importa la circunstancia que tú estés atravesando. Tú estás haciendo bien tu trabajo. Tú estás llevando el mensaje del Evangelio. Pablo estaba desanimado porque él no veía resultados numéricos. Él veía más bien oposición. Sin embargo, Jesús le dice: Pablo, ten ánimo. No te desanimes. No importa la circunstancia por la que te atravieses. Más bien es necesario que testifiques en Roma. Dios le dice: así como has testificado de mí en Jerusalén, vas a tener que testificar también en Roma. Y aquí vemos que Jesús está relevando o está dando la importancia al trabajo de Pablo. Aun cuando Pablo estaba haciendo un buen trabajo, Jesús le deja ver que hay más trabajo por hacer. Así es necesario que testifiques también en Roma. Esa era la siguiente tarea de Pablo. Las más grandes palabras que un fiel hijo de Dios puede oír es que aún hay más cosas que debemos hacer. Esas son las palabras que nosotros debemos anhelar, que Dios nos diga: tú ahí donde te encuentras, aún hay más cosas por hacer. Hijo mío, aún hay más cosas por hacer. Estas palabras entristecen al siervo flojo, pero dan alegría al siervo fiel. Y yo sé que todos ustedes que están ahí, que se han tomado un tiempo, son siervos fieles. Así que debemos estar contentos y esperar de Dios estas palabras: aún hay más cosas que debes hacer. Y así se le va a decir a cada hijo de Dios: aún hay más cosas que debemos hacer, más personas para traer a Cristo, más maneras para que tú te glorifiques, tú le glorifiques o glorifiques a Jesús a través de tu vida, más personas con las que puedas orar, formas más humildes de servir a las personas, más hambrientos por alimentar, más desnudos por cubrir, más desanimados para animar. Hay mucho trabajo por hacer, mis queridos hermanos. Y los que vivimos aquí en el Perú sabemos que la coyuntura política en la que estamos viviendo, la coyuntura judicial quizá, y nuestras autoridades nos están entretocando, ¿verdad? Hay mucha gente protestando, y las protestas son malas. En definitiva, no. Las protestas ante la injusticia, como nos dice la palabra, son buenas, siempre y cuando estén enmarcadas en actividades pacifistas. Nosotros no somos personas que levantamos voz de protesta con enfrentamientos o de manera violenta. No, nosotros siempre levantamos voz de protesta, pero de manera pacífica. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo de manera pacífica y guardando nuestras precauciones. Si usted considera que se está viendo sometido a un acto de injusticia, pues tiene todo el derecho de elevar voz de protesta, pero de manera pacífica. Sin embargo, no olvidemos que no importa la crisis por la que estemos atravesando, no importa la circunstancia difícil, no importan los momentos complejos por los que estemos atravesando, Dios está
en control. Y así como le dijo Jesús en esa celda a Pablo, Pablo tenía una comunión bien bonita con Jesucristo, ¿verdad? Jesús se le presenta a él siempre de manera especial. Jesús le dijo a Pablo: Pablo, ten ánimo. Y en esta noche también Dios nos dice a cada uno de nosotros: ten ánimo, no te desanimes, no te preocupes si crees que los resultados no son los esperados. Tú ocúpate de traer palabra de Dios a la vida de las personas y testificar de Jesús. Muchas veces queremos que la sociedad cambie, que nuestro gobierno cambie, que nuestras autoridades cambien, que las personas que nos rodean cambien, pero no nos damos cuenta que lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. El cambio empieza desde adentro hacia afuera. Si tú quieres ver una mejor sociedad, si tú quieres ver a unas mejores autoridades, si tú quieres rodearte de personas mejores, pues empieza cambiando tú mismo. Cambia tu actitud pesimista, cambia tu actitud de desapego. Enséñale buenos valores a tus hijos. Hay un libro por ahí, un libro que dice en qué momento el Perú se perjudicó por no decir esa palabra fea. Pero en realidad el cambio empieza desde cada uno de nosotros. Debemos dejar esa actitud tan mala de nosotros, esa actitud de viveza que tenemos nosotros los peruanos, y por el contrario tener una actitud de servicio. Deja de botar la basura en las calles, deja de hablarle mal a las personas que te rodean. Por el contrario, crea un corazón limpio, un corazón santo, un corazón puro, y de esa forma vas a ver que vas a ser de influencia en las demás personas, vas a ser de influencia en tu sociedad, y de esa forma la sociedad va a cambiar. La sociedad necesita un mensaje mucho más grande, verdades absolutas, necesita valores reales, y todo ello lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Y es momento de que nosotros los cristianos nos levantemos, pero para compartir el mensaje de manera fiel, de manera santa, y testificar de Jesús a todos los que lo necesitan. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de sus vidas, y déjenme terminar con una oración. Los invito a que todos ahí cierren sus vistas y elevemos una oración por esta palabra y por lo que está sucediendo en nuestro país, para que el Señor afirme lo que tenga que afirmar en este lugar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú siempre nos hablas, y en esta oportunidad nos has hablado a través de la historia de Pablo y el concilio en Jerusalén, Señor. Ahora te pedimos que esta palabra que ha sido compartida sea esa buena semilla, Señor, que cae en tierra buena. Permítenos a nosotros ser tierra fértil, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino principalmente hacedores de tu palabra. Gracias te doy por la vida de todos los que se han podido conectar en esta noche, Señor. Bendícelos y trae revelación especial a cada una de sus vidas. Danos sabiduría para poder comprender el mensaje de tu palabra cada vez con más claridad, Señor, y principalmente aterrizarlo a nuestra vida práctica y vivir vidas cambiadas, que son lo que realmente influencian a esta sociedad que está en decadencia, Señor. Permítenos ser esa luz que tú nos demandas ser en este lugar. Te pedimos por nuestras autoridades. Toma tú el control, Señor, y lleva este país hacia lugares altos, Señor. Permítenos ser un país que influencie de manera positiva, Señor. Y permítenos a nosotros, en primer lugar, cambiar nuestras actitudes y tener actitudes propias de la humanidad de tu Hijo Jesús, para influenciar de manera sabia a las demás personas. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ahora sí vamos a saludar a los que nos han visitado en esta noche. Saludos a la familia pastoral, a nuestro pastor Hugo, a nuestra pastora Marta, a nuestra hermana Jackie Velázquez, a Elga Requelme, a Danielito Limante, a Chajus Davis, a Miriam Velázquez, a la familia Rincón Correa, a Roxana Torpoco, a Leila Rojas, a Yari, a Fiorella Correa, a Yera Larisa, a Saray Ariza, a Fabricio Gamboa, a la familia Correa Gamboa, a Carlitos, a Juanita, a Lucero Matos, a Vanessa Díaz, a Santa Maguiña, a Jennifer Ariza, a José Limante, a Israel Ariza, a Gazda Chero Díaz, y a todos los que nos han podido acompañar. Les enviamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, cuídense mucho y no se olviden de compartir el mensaje del Evangelio a todas las personas que puedan. Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana con una nueva palabra. Bendiciones. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui cruzada.
surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido, entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se